Paz a vosotros, hermanos. ¿Pueden sentarse? Es una grande bendición que podamos estar no solamente en este lugar, sino también poder entonarle alabanza a nuestro Dios, decirle gracias por todo lo que nos ha concedido hasta en este momento. Y eso, hermanos, es muy bonito. Es muy bonito poder ser agradecidos y reconocer que lo que tenemos es gracias a nuestro Dios y saber que sin Él, sin Dios, nada somos. En esta tarde, hermanos, tengo el deseo de hablarles de este tema de grande importancia y necesario para la iglesia de nuestro Dios, ya que en el pasado el pueblo de nuestro Dios se comportó de una manera rebelde, injusta o ingrata hacia nuestro Dios. Y es importante que nosotros, la iglesia de Dios, el pueblo elegido de Dios, o el pueblo injertado al pueblo elegido de Dios, pues también tenga cuidado de que no caigamos en ese error. Es por ello que el título del tema le he puesto Corazones indomables. ¿Por qué indomables? Bueno, el significado de la palabra indomable, según el diccionario, encontré tres, hermanos, tres significados. Indomable. El primero es que se aplica a los animales que no se pueden domar. Eso no lo vamos a aplicar a nosotros. El segundo es que es difícil de someter o dominar. Esto ya no es precisamente animales, sino alguna cosa o persona. Y el tercero, que resulta difícil de trabajar o moldear. Corazones indomables, corazones que resultan difícil de trabajar o moldear. ¿Por qué? Porque cuando algo se torna difícil, ya Dios nos pone el ejemplo del alfarero, cuando empieza a hacer con el barro las ollas, y estas se derrite el barro, se quiebran en sus manos, se torna difícil el barro, difícil de moldear. El corazón del hombre, la Biblia nos dice que es muy engañoso, pero no solamente eso, sino también muy difícil de moldear. Aún nuestro Dios, con todo lo que hace en el ser humano, pues no somos sus robots que nos puede programar y ya podemos trabajar. Si así fuera, hermanos, todos trabajaríamos al 100% y no habría pecado, porque somos robots. Pero Él nos deja que nosotros lo decidamos y nos ayuda a moldearnos. Pero vamos a ver a través de la Escritura que el ser humano suele tener un corazón indomable. Y es bueno que analicemos que si no, nosotros somos uno de ellos. Dice, los invito a que me acompañen a leer en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 9, verso 14 al 17. Los invito a que juntos de pie vamos a leer en Nehemías capítulo 9, verso 14 al verso 17. Dice Nehemías capítulo 9, verso 14 al verso 17, todos juntos, y dice: y notificásteles el sábado tuyo santo, y les prescribiste por mano de Moisés tu siervo mandamientos y estatutos y ley, y dísteles pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la piedra, y dijísteles que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano que se la habías de dar.
Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos y no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a servidumbre. Tú, empero, eres Dios de perdones, clemente y piadoso, tardo para la ira y de mucha misericordia, que no los dejaste. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Vemos aquí en esta lectura una declaración que podría yo llamarle injusta de parte del pueblo de nuestro Dios hacia con nuestro Dios, porque vemos que su pueblo, que lo sacó de Egipto, con todo el poder que hizo, los milagros sobrenaturales, extraordinarios, ¿qué hicieron ellos? No se arrepintieron, porque pusieron, ¿qué dice? Endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Cerviz, hermanos, es la parte de aquí atrás de la nuca, donde a veces si está uno enfermo, pues no se puede uno doblar ni agachar, pero a eso le llaman para cuando se refieren a que endurecieron la cerviz. En tiempo pasado se le decía, aún hoy en día, a una yunta de bueyes, cuando les ponen el yugo, les ponen en su cerviz y se agachan y les acomodan el yugo. Cuando la palabra de nuestro Dios dice que endurecieron su cerviz, es que no quisieron someterse a Dios. Endurecieron su corazón y no guardaron sus mandamientos. Y el verso 16 nos dice: mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente. No fueron humildes, fueron soberbios. Es algo que el ser humano suele tener, que cuando todo lo tiene fácil, no lo valora, porque eso es lo que le pasó al pueblo de nuestro Dios cuando salieron de Egipto. Él fue y casi que los rescató y les hizo todo fácil, entre comillas, y ellos no lo valoraron. Se hicieron soberbios, endurecieron su corazón, y el verso 17 nos dice: y no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. No se acordaron. ¿Y cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué milagro Dios ha hecho en sus vidas? Más de uno va a decir y se va a acordar: no, pues hermano, me sanó de esta enfermedad, hermano, me sacó de este vicio, de esta adicción que yo tenía, me ayudó, etcétera, etcétera. Porque se acuerda uno. Pero ellos, con todas las maravillas que Dios hizo con ellos, no se acordaron de ellas. Antes, dice, endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para regresarse, para volverse a su servidumbre. Buscaban un líder porque Moisés había subido a recibir la ley y ellos querían ya regresarse a Egipto. Un caudillo es un líder, alguien, un guía para ellos. Y querían regresarse otra vez. Querían volver al pasado, a ser esclavos de Egipto. Hoy en día, ¿cómo podemos pensar que eso puede pasar hoy en día? Bueno, sabemos que Egipto simboliza el pecado, y quien quiere regresar atrás al pecado, pues significa que no le gusta la vida que tiene con Dios. Y eso es triste, hermanos, porque la vida con nuestro Dios, quienes la hemos realmente experimentado, sabemos que es mucho mejor que la vida allá afuera en el mundo. Amistades falsas, amigos solamente en las fiestas,
etcétera, etcétera. Es por ello que debemos de analizar si no nosotros estemos cometiendo ese mismo error. Porque muchos al iniciar, al conocer del Evangelio, se emocionan, se bautizan y pocos meses después dejan de venir a la iglesia y después ya no asisten a la iglesia. ¿Por qué? Porque les gustó regresarse a Egipto, porque no les gustó la vida que Dios les ofrecía. Y eso es muy triste porque no puede haber mejor vida fuera de nuestro Dios. No la hay. Y si la hubiera, hermanos, que los que se han apartado de Dios, pues dijeran, mira, me ha ido muy bien apartado de Dios. Y eso no sucede. ¿Por qué? Porque solo al lado de nuestro Dios podemos estar seguros de todo mal. Dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 24, verso 15 al verso 18. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, verso 15 al verso 18. Como este hombre sacerdote llamado Joiada estuvo junto al rey apoyándolo mientras vivió y se hicieron buenas obras, pero después que murió este sacerdote, veamos lo que aconteció. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, verso 15 al 18, dice: Mas Joiada envejeció y murió harto de días, de 130 años era cuando murió. Y sepultáronlo en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá e hicieron acatamiento al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los bosques y a las imágenes esculpidas. Y la ira vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Vemos aquí cómo este hombre sacerdote Joiada muere. Y aquí muere él y se viene un desorden en el pueblo. Se viene la idolatría. ¿Cuántas veces así no pasa en las familias? A veces la madre o el padre que suele venir a la iglesia y de vez en cuando trae sus hijos y lo acompañan, lo siguen por respeto, por cariño, aprecio, pero muere el padre o muere la madre, los hijos toman su rumbo aparte y ya empiezan a hacer lo que es en contra de Dios. Porque algo similar también aconteció aquí. Murió este hombre sacerdote y empezó la idolatría y empezaron a rebelarse, a adorar imágenes esculpidas. Hoy en día, hermanos, yo personalmente creo que debe ser muy, muy difícil, pero es posible, pero muy difícil que alguien que conoce del Evangelio realmente se regrese a adorar imágenes. Aunque hay casos, hay hermanos que se han bautizado, que llegan a la iglesia y de repente ya están otra vez haciendo las cosas de antes. Eso, hermanos, es tener un corazón endurecido, un corazón ingobernable, que no, o indomable, que no se deja domar. Hoy en día Dios está llamando a través de sus siervos, predicadores o mujeres predicadoras, y aquellos que lo escuchen y tengan un dócil corazón se acercarán, pero aquellos que no,
lo ignorarán. Pareciera, hermanos, que hoy en día la gente está peleada con Dios. Muchos no quieren saber de Dios, no les interesa. Tristemente, porque yo creo que quieren tener una buena vida, quieren tener paz, quieren tener salud, quieren triunfar en la vida, pero no quieren saber de Dios. Es algo incongruente, porque ese tipo de cosas, tener paz, tener salud, no se compran con dinero, son bendiciones que Dios le da a su pueblo, aquellos que humildan su corazón a Él. Pero tristemente muchas veces pasa esto, como cuando muere este hombre y empieza la idolatría en el pueblo de Dios. Dice en el verso 19 al verso 21, lo que le acontece, hermanos, a este hombre que empezó a recriminar todo esto, empezó a llamarles la atención. ¿Qué están haciendo? Está mal, no está bien que estén adorando a otros dioses. Pero ¿qué hizo la gente con él? Cuando la gente ya tiene el corazón endurecido y casi que están peleados con Dios, ya no les importa lo que hacen. Y esto fue lo que pasó acá. El verso 19 al verso 21 dice: y envióles profetas para que los redujesen a Jehová, los cuales les protestaron, mas ellos no los escucharon. Y el Espíritu de Dios embistió a Zacarías, hijo de Joiada el sacerdote, el cual estando sobre el pueblo les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien de ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os dejará. Mas ellos hicieron conspiración contra Él y cubriéronle de piedras por mandato del rey en el patio de la casa de Jehová. Lo mataron a pedradas. Este hombre que les dijo: ustedes se han apartado de Dios y no les va a ir bien. Ellos no hicieron caso y conspiraron contra él y lo mataron. Lo mataron. Tanto era su duro corazón que ya no les importaba matar a un ser humano. Estas son las consecuencias de cuando alguien se aleja de Dios. Ya no piensa lo que hace y hace cosas que aparentemente para él ya no están mal, pero como aquí en este caso, hermanos, que mataron a este hombre. ¿Qué hizo de mal este hombre? ¿Qué pecado tuvo? Bueno, según la palabra de Dios solo dice que les llamó la atención. Les dijo: ustedes se han olvidado de los mandamientos porque quebrantáis los mandamientos de Jehová. Y les dice: no os vendrá bien de ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os dejará. Y ellos lo ignoraron. Bueno, de hecho lo mataron por haberles dicho esto. Hoy en día no creo que eso pase, hermanos, que alguien de ustedes, el hermano que está predicando aquí, y les empiece a hablar con mensajes que a veces son fuertes, agarren y lo apedreen y lo maten. Quizás porque pues en esta localidad se está grabando en vivo, tal vez no lo harían, o simplemente porque sabrían que irían a la cárcel. En este país rapidito se los mandan a la cárcel por matar. Pero eso no significa que no suceda algo similar, que cuando el hermano predicador empieza a predicar la palabra de Dios, el hermano que tiene ya su corazón endurecido lo agarre en contra de él. Porque tristemente, hermanos, hay hermanos que ya no están en la iglesia o ya no vienen porque ya tienen algo en contra del hermano que predica, de los predicadores.
de los pastores. Es verdad, no los apedrean, no los matan, pero ya han endurecido su corazón y ya no escuchan el consejo, ya no escuchan palabra de Dios, y menos si viene del hermano que con el que ya le agarraron coraje o rencor. Y tengamos cuidado, porque tener un corazón endurecido trae graves consecuencias. Y lo triste, hermanos, es que las consecuencias no son solo para mí. Bueno fuera que si yo me porto mal, si yo obro mal, que solamente Dios me reprenda a mí. Porque las consecuencias también las pagan los familiares. Los que tienen familia, su familia se desbarata, sus hijos, sus nietos, y así se va la generación por haber endurecido su corazón. Y la culpa, hermanos, no es del que predica, porque el que predica, como este hombre Zacarías, tiene que decir la verdad, tiene que hablar la voluntad de nuestro Dios. Y si me duele, pues por algo será. Pero no la debemos de agarrar contra los predicadores, contra los pastores. ¿Por qué? Porque ellos solamente están haciendo su trabajo, llevando el mensaje que Dios quiere que llevemos a su pueblo, para que no se pierda. Dice Salmo 32, verso 8 al verso 9. Salmo 32, verso 8 al verso 9. Salmo 32, 8 y 9 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Con cabestro y con freno su boca ha de ser reprimida, para que no lleguen a ti. Amén. ¿Quién es el que nos guía? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Este hermoso consejo o estas hermosas palabras que Dios nos declara en este parte de la lectura bíblica son las mejores palabras que puede recibir el ser humano, porque a veces la gente no sabe ni qué hacer ni con su vida, o no le encuentran sentido a la vida. Pero dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Por qué? Porque los que somos de campo, hermanos, cuando quieren domar a un caballo o a un mulo, cuesta mucho domarlos. Cuesta mucho. Incluso yo me tocó ver cómo los maltrataban con herramienta que usan, los pican y los doman a la fuerza. Cuesta, porque no hacen caso. Y el consejo de nuestro Dios es que no seamos como ellos, que con cabestro y con freno su boca ha de ser reprimida. Les ponen un bozal y una riata y los van jalando y así los van guiando. Nosotros no. Si somos entendidos a la primera, hagamos caso al consejo de nuestro Dios. Él es el que nos guía y nos hace ver por dónde debemos caminar. El ser humano necesita mucho de esto, la iglesia de Dios necesita de esto, que Dios nos guíe a través de su palabra, que Dios nos haga entender lo que a veces no podemos entender. ¿Por qué está pasando el COVID? ¿Por qué las guerras en Rusia con Ucrania? ¿Por qué todas las catástrofes que pasan en el mundo?
pues solamente se están cumpliendo lo que Dios dijo que se iba a cumplir. Nos hace entender la vida. Nos abre los ojos para verla diferente, con entendimiento, con claridad, sin neblina. Así es nuestro Dios. Dice Salmo 78, verso 12 al verso 19. Salmo 78, verso 12 al 19. Dice: delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, rompió la mar e hízolos pasar, e hizo estar las aguas como en un montón, y llevólos de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y dióles a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Empero aún tornaron a pecar contra él, enojando en la soledad al Altísimo. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Amén. ¿Cómo era el pueblo de Dios en aquel entonces? Dicen algunos por ahí que cuando a alguien le dan la mano, luego se agarra del pie y de la cabeza y se aprovecha. Vemos todas las maravillas que hizo con ellos y todavía se atrevían a decir: ¿y podrá poner mesa para que comamos en el desierto? Tanto era su ingenuidad o su rebeldía de que querían ser complacidos por todo lo que querían, porque dice en el verso 17 que empero aún tornaron a pecar contra él, enojando en la soledad al Altísimo. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, porque no solamente se conformaron con el maná y el pan y cómo nomás esto vamos a comer, cómo es posible. Querían carne y Dios les dio carne. Querían que les pusiera una mesa ahí para que coman en el desierto. A veces el ser humano quiere que todo lo haga Dios por él y él no hacer nada. Y con poquito que Dios nos falle, Dios no existe, Dios no escucha mi oración, Dios está enojado conmigo, etc. Pero ellos, con todo lo que acabamos de leer que Dios hizo por ellos, que son cosas, hermanos, que no creo que haya otro ser en el mundo que las pueda hacer como las hizo nuestro Dios, esas maravillas por amor a ellos, y aún tornaron a pecar contra él. Qué ingratitud de parte de ellos, podríamos decir. Son muy ingratos, no agradecen todo lo que Dios hizo por ellos. Porque yo les pregunto, hermanos, si después de leer eso y los que conocen la historia de cómo Dios liberó a su pueblo de Egipto, ¿qué más necesitaba hacer Dios para que los convenciera de que realmente los iba a proteger? ¿Qué más? Les abrió el mar, les dio comida, en el día los protegía del sol con la nube y en la noche les daba luz con la llama de fuego, les dio agua. ¿Qué más? Podríamos decir que qué ingratos fueron. Y hoy en día, para nosotros, sabemos que Dios nos da la vida, nos da trabajo, nos da salud y sobre todo nos da paz, nos da alegría, nos da, ¿qué podríamos decir?
estar en paz con la familia o estar en paz con los demás, ser feliz. ¿Qué más? Son cosas que no se compran con dinero. Esas cosas solamente nos las concede nuestro Dios. Pero cuando alguien endurece su corazón, ya no las ve, ya no las valora y piensa que Dios es malo, cuando la realidad es otra. Dice Proverbios capítulo 28, verso 14. Proverbios 28, verso 14. Lo que les acabo de mencionar, hermanos. Dice: bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Bienaventurado, feliz aquella persona que siempre se mantiene temerosa de Dios, pero el que endurece su corazón caerá en mal. No son buenas noticias para aquellos que se han rebelado en contra de Dios, aquellos que, ¿cómo podríamos decir que alguien endureció su corazón? Para fácil entender, podría ser que ya no busca a Dios, ya no asiste a la iglesia, una opción. Podría ser que ya la agarró en contra de los pastores de la iglesia y por eso incluso ya no asiste a la iglesia. Podría ser que no escucha consejos de Dios. Cuando una persona ya endureció su corazón, creo yo que son estas tres pistas. Puede que haya más, pero estas son fáciles de ver y entender. Ya no busca a Dios, ya tiene algo en contra de los pastores y ya no escucha consejos que vengan de Dios. Y eso, hermanos, es peligroso. Es peligroso porque aquí la palabra de Dios dice que son felices aquellos que se mantienen temerosos de Dios, lo contrario a todo eso. Pero aquel que endurece su corazón caerá en mal. No son buenas noticias, pero es una prevención que ahora está recibiendo el pueblo de Dios y aún aquellos que nos escuchen a través de esta transmisión. Hemos endurecido nuestro corazón, tengamos cuidado. Dice Proverbios capítulo 29, verso 1. Proverbios 29, verso 1, nos dice así: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, ni habrá para él medicina. El hombre. Y esto, hermanos, no, la palabra de Dios usa la palabra hombre, pero no solamente hay hombres en el mundo, también hay mujeres. Cuando se refiere al hombre, se está refiriendo a las personas, los humanos, o todo aquel que reprendido endurezca la cerviz, se porte rebelde ante Dios, de repente será quebrantado y ni habrá para él medicina. Dios no tiene la necesidad de sembrarnos temor, sembrarnos miedo, pero está en nosotros si queremos buscarle, si queremos servirle y si queremos seguirle. Pero nuestras acciones, nuestras decisiones tienen consecuencias, y alejarnos de Dios son consecuencias tristes, severas. De repente será quebrantado y ni habrá para él medicina, cuando menos se lo espere. ¿Cómo el hombre puede ser quebrantado? ¿Será que, porque la palabra quebrantado es algo que se quiebra? Y literalmente una persona
enfrente de alguien no se puede quebrar, pero quebrantado, podríamos traducirlo, o sinónimos, será reprendido, será dañado, vendrá una desgracia, por decirlo así, en su vida. ¿Y qué desgracias podemos tener? ¿Qué desgracia puedo tener yo? Se muere mi mamá. Bueno, es que todos nos vamos a morir. Mi mamá se va a morir, iba a morir algún día. Es verdad, eso no le llamaría una desgracia, es algo natural. Pero se nos viene una enfermedad, entre comillas, incurable, que ni siquiera pensamos que algún día la tendríamos. Eso podría ser una desgracia porque vamos a sufrir con esa enfermedad. Se me deja mi esposa, los que son casados, porque ya no estoy viendo lo mismo. Que su hijo, su hija empieza a andar en drogas, se van de la casa. Y esto lo tengo que decir, hermanos, les salen embarazadas. Eso no es algo que un hermano de la iglesia, una familia se sienta orgulloso de vivir o de pasar en su familia. ¿Cómo es posible? Bueno, tenga cuidado. Si ha endurecido su corazón en contra de Dios, aténgase a las consecuencias. Porque así básicamente nos dice la palabra de Dios. No se queje. Atengámonos a las consecuencias. Dice Isaías capítulo 30, verso 1 al 3. Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 30, verso 1 al 3. Isaías capítulo 30, verso 1 al verso 3. Dice: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pártense para descender a Egipto, y no han preguntado mi boca, para fortificarse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Verso 3: Mas la fortaleza de Faraón se os tornará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Amén. Empieza con un grito: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. ¿Por qué? Aquellos que se apartan y que para tomar consejo, y ya no consejo de Dios, consejos de los amigos, que ya no son ni de la iglesia, los vecinos, y se apartan de la iglesia, porque descienden a Egipto. En otras palabras, empiezan y regresan al pecado, añadiendo pecado a pecado, porque ya están pecando al alejarse de Dios y luego pecan con sus acciones. Doble pecado. Pecan al alejarse de Dios y pecan empezar a obrar en contra de Dios. Pero ¿qué va a pasar con ellos? Verso 3: que su fortaleza de Faraón se os tornará en vergüenza. ¿Y que esto no pasa en la vida del ser humano? Que se apartan de Dios y empiezan a pasar cosas en sus vidas vergonzosas, penosas, y son consecuencias de las decisiones por tener un corazón endurecido con nuestro Dios. Y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Hay confusión en su vida. ¿Por qué hay confusión? Porque digamos que de una familia que el padre, la madre venían a la iglesia, después ya no. Los niños ya no saben si van a venir a la iglesia o ya no saben si van a celebrar Navidad o no, ya no saben si van a celebrar Thanksgiving o ya no, porque antes no lo celebraban porque venía a la iglesia sus papás,
pero ahora que no vienen a la iglesia, pues ya la pueden celebrar. Hay confusión en la familia, una total confusión. Dice, ya por último, hermanos, Isaías capítulo 48, verso 1 al 9, Isaías 48, verso 1 al 9. Esta lectura, hermanos, es una lectura muy profunda que si le damos un repaso en casa vamos a sentir cómo Dios nos toca con estas palabras, y metámonos en ella y escuchémosla como si fuese Dios diciéndola a nosotros en ese preciso instante, como ahorita lo va a hacer. Dice Isaías capítulo 48 del verso 1 al 9: Oí esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre, Jehová de los ejércitos. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Publiquélo, hícelo presto, y vino a ser. Porque conozco que eres duro y nervio de hierro tu cerviz, y tu frente de metal. Díjetelo ya días ha, antes que viniese te lo enseñé, porque no dijeses, mi ídolo lo hizo, mis estatuas de escultura y de función mandaron estas cosas. Oístelo, vístelo todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír nuevas y ocultas cosas que tú no sabías. Ahora han sido criadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, porque no digas, he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oreja, porque sabía que desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre dilataré mi furor, y para alabanza mía te daré largas para no talarte. Amén. Nosotros que nos decimos la iglesia de Dios, debemos de demostrarlo con hechos, con acciones, no teniendo una iglesia vacía, porque si hay una iglesia vacía es porque hay corazones endurecidos, y si hay corazones endurecidos hay trabajo que hacer. Pero aquí está el consejo de Dios, estas últimas palabras que nos dice que hay que tenerlas siempre en mente: por amor de mi nombre dilataré mi furor, y para alabanza mía te daré largas para no talarte. Porque sí, la palabra de Dios dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y esa parte, hermanos, tardo para la ira, no significa que no se vaya a enojar, no significa que no nos va a reprender, porque todo tiene un límite, todo tiene un límite, y Dios nos reprenderá cuando sea necesario. Por eso es que les digo a todos, la iglesia de Dios, y a mis hermanos que se han alejado de Dios: hoy es el día de buscar a Dios, hoy es el día de decir ya no más, hoy es el día de buscar la salvación, porque mañana puede ser muy tarde. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.